las explicaciones, orientarlos en el manejo de nuestro código. Pero más allá de eso, muchachos, algo que en lo particular yo siempre me he fijado como meta, y se trata de la medida de lo posible de que así sea en el desarrollo de mis cursos, prepararlos para su vida profesional, prepararlos para que ustedes tengan, pues, de alguna forma, buenos conocimientos, comprendan o entiendan lo que está establecido en nuestras disposiciones legales, comprendan de alguna manera, pues, cuál es el objeto, digámoslo así, de nuestros cursos, o de las materias que son objeto de estudio de nuestra preparación en nuestro pensum profesional. Entonces, pues, la idea es orientarlos adecuadamente, como les digo, prepararlos para un futuro profesional, tratar en la medida de lo posible de ir desarrollando los contenidos que se encuentran en nuestro pensum de estudios, desarrollarlo adecuadamente para que ustedes puedan, pues, estar bien preparados, no solo para lo que se vendría en forma inmediata, digámoslo así, a un corto plazo, como lo es su examen técnico profesional. Los exhorto a que no dejen pasar mucho tiempo, muchachos, a que le echemos ganas, a que puedan ustedes, pues, salir adelante en esa etapa de su carrera profesional. Cuesta y más nos cuesta. Yo siempre se los decía cuando tenía la oportunidad de estar compartiendo en clase. En lo particular, yo, pues, les digo, admiro mucho la tenacidad, admiro mucho el entusiasmo, la dedicación, la perseverancia del estudiante de cualquier universidad que estudia de noche. Más nuestros compañeros de San Carlos, pero cualquier un estudiante de cualquier casa de estudios que decide superarse y buscar ese título profesional, y, pues, por diversas circunstancias, esencialmente las laborales y las familiares, nos obligan a que tengamos que estudiar de noche. Entonces, pues, por ahí tal vez no tenemos la posibilidad de contar con un apoyo económico de nuestros padres por diversas razones, pero pues, los que buscamos superarnos con nuestros estudios en nuestra amada Universidad de San Carlos, pues hacemos ese esfuerzo. Yo digo esto, comento esto porque me gusta de alguna forma siempre ser sensato, apoyar al estudiante que busca esa superación. Muchachos, debemos de estar conscientes y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos al estar ocupando un espacio en nuestra casa de estudios. Yo les decía, admiro mucho esas características del estudiante de San Carlos, y más de la nocturna, porque, pues, después de una jornada de trabajo, hombres o mujeres incluso, mis respetos para las compañeras estudiantes, mi admiración grandísima para ellas, porque ahí las ve uno a las compañeras, perdón por la utilización del término coloquial, las ve uno luchonas, las ve uno esforzándose, echándole ganas, porque, pues, no solo tienen sus responsabilidades laborales, sino que también, pues, tienen responsabilidades en el hogar, tienen hijos, esposo, tienen familia que atender, y ahí están echándole ganas y luchando por superarse. De verdad, es admirable en lo particular esa tenacidad y esa perseverancia de ustedes, mujeres sancarlistas. Mi admiración, mi apoyo para ustedes, mi respeto, mi aprecio siempre, y que, bueno, pues al menos su servidor acá en esta cátedra tratará siempre de apoyarlos. Sí, soy muy exigente, creo yo, creo que se los hice ver. De verdad, muchachos, detesto, no es de mi agrado la gente pesaragana, la gente huevona, perdónenme la expresión, el uso coloquial, pero creo que, de verdad, miren, muchachos, hoy me escribía una persona preguntándome qué tenía que hacer para un examen extemporáneo. Bueno, si eso no es la primera vez que se somete a un examen extemporáneo en un curso, bueno, pues primero lo que le recomiendo, y se lo dije, pues ver la reglamentación que establece el reglamento de evaluaciones. Están disponibles, y de verdad ustedes, muchachos que son bien electrónicos y bien dados a la tecnología, en la página de nuestra facultad, ahí están los reglamentos, y ahí está el reglamento de evaluaciones, ahí está establecido cuál es el procedimiento para solicitar un examen extemporáneo. Creo yo, de verdad, he sido siempre en estos cursos, y más en esta época pandémica, he sido muy flexible en relación al tema de los horarios.
he considerado pues a veces algunas dificultades tecnológicas, pero al menos yo procuro en la medida de lo posible ser consciente de que a veces muchos estudiantes tienen dificultades múltiples para accesar a un examen, pero también debemos de ser responsables, y es parte de la cátedra también prepararlos y formarlos como buenos profesionales. Deben de ser responsables y hacer las cosas conforme a la reglamentación. A esta persona, pues no sé si estará por acá siguiendo la transmisión, pero pues ahí sí que tendría que haber hecho la solicitud de examen extemporáneo dentro del tercer día después de su evaluación. Esto fue el día miércoles, venció ese plazo, y en todo caso, según el reglamento de evaluación, al quinto día después del examen, de la fecha del examen ordinario, tendría que realizarse su examen extraordinario. Eso, obviamente, esas etapas ya vencieron, ya precluyeron, pues entonces lamento mucho pues el que esté en esa situación. Entonces puede en su caso hacer la gestión de hecho, la gestión de solicitud de examen extemporáneo. Para eso existen correos institucionales, está el correo de la facultad, está la coordinación del semestre para pues hacer las gestiones y advertir de que los exámenes únicamente pueden extraordinarios se pueden otorgar por razones de enfermedad, por razones de trabajo, y no recuerdo una tercera razón por ahí, creo que son 3, pero las 2 razones muy frecuentes, el tema laboral y el tema de enfermedad, o pues en algunos casos cuando hay algún traslape de horario por algún otro examen. Eso ya queda a criterio del docente, pero en los primeros 2 casos sí tiene que acreditarse documentalmente o justificarse documentalmente esta situación, y en su caso pues hacer la gestión para que se le comunique a su docente, para que pueda en su caso pues señalarse la fecha para su evaluación. Digo, comparto esto porque me sorprende que ya estamos en 4º año de nuestra carrera y no se sepa cómo tienen que hacerse esas cosas, ¿verdad? Pues sí, es sorprendente, pero pues bueno, mejor éxitos a la persona que está con esta situación, y que pues en su caso pues ojalá pueda tener una respuesta de la coordinación del semestre. Bueno, empezamos a desarrollar nuestro contenido del documento que les envié. Miren, muchachos, hoy, bueno, en estas clases, en estas sesiones vamos a abordar aspectos, digamos, que todavía vienen a ser como que medio generales del proceso. Voy a ser enfático, me interesa mucho abrirles el pensamiento, abrirles, inquietarlos, muchachos, para que entiendan y adviertan la importancia, la relevancia que tiene el derecho colectivo. Y no digamos el derecho procesal colectivo. El año pasado, perdón, a estas alturas, faltan 4 minutos. Estaban cursando el curso de Derecho Laboral 2, viendo pues todo el tema de los sindicatos y el tema de la negociación colectiva, con la negociación colectiva. Pues vamos a mezclar en estas sesiones que vienen, los materiales que les voy a compartir, vamos a mezclar estos aspectos propios del proceso, que la verdad el proceso colectivo no es mucho, realmente su contenido no es tanto, no es como todas las aristas que pueda tener el juicio ordinario hablando del proceso individual, pero en el proceso colectivo realmente las aristas no son muchas. Vamos a ver en el desarrollo, vamos a comprender esa particularidad del proceso, esas particularidades que vimos, pues algunas de ellas en sesiones anteriores, pero ahora vamos a hablar, repito, de esas características propias del derecho procesal colectivo, el contenido, es decir, qué es lo que se tramita dentro de este tipo de procesos, y la organización de los tribunales de trabajo. Sí, bueno. En ese contexto tenemos en el material que se les envió, dice características del derecho procesal colectivo. Esta vendría a ser la diapositiva número 2, digámoslo así. Hoy se las compartí en formato PDF, ubíquense ustedes en la página 2. De hecho, es una diapositiva por página. Bueno, dice características del derecho procesal colectivo. Las características del proceso colectivo en general, pues voy a compartirles estas particularidades, estas peculiaridades o estas características que lo hacen diferente de otros procesos que ustedes puedan conocer. Acá en el proceso colectivo van a aprender, muchachos, en este curso, que el proceso
colectivo es una mezcla de, digamos, trae aspectos de otros, digamos, procesos, digámoslo así. Por ejemplo, en el juicio en materia en procesal civil, ustedes están llevando su curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Entiendo, están viendo el tema, bueno, ya vieron, qué sé yo, el tema de los procesos de conocimiento. Saben que en este tipo de procesos existe, obviamente, pues una etapa en la cual las partes aportan sus pruebas, particularidades, como por ejemplo el hecho de que la parte que pide tiene que probar, quien contradice tiene que probar, y de las pruebas que se aporten el juez va a decidir eso, ¿sí? Acá el proceso colectivo no se da esa dinámica en sí, porque algo que les comentaba yo en sesiones pasadas, muchachos, es que en el proceso colectivo digamos que se tramita sobre la base de derechos que ya están concedidos. El proceso colectivo tiene esa finalidad esencial de buscar mejorar esos derechos, mejorar esas condiciones de los trabajadores. Vamos a ver dentro de lo que vimos en las sesiones pasadas, por ahí vieron ustedes, el derecho procesal colectivo tiene un piso. ¿Sí? Tiene un piso. El derecho procesal busca que ese piso, que esas mejoras que son consideradas ese piso, ¿sí? De ahí no se baje ninguno. Tenemos disposiciones constitucionales, disposiciones en diversos cuerpos normativos que nos señalan que los derechos laborales, que están todos los derechos establecidos en distintos cuerpos normativos, constituyen un mínimo, ¿sí? Y ese mínimo está llamado a ser mejorado, ¿sí? A través de la negociación colectiva. Y se recuerdan, pues, que por ahí recordarán que venía algo en su examen, ese vehículo que se utiliza para mejorar esos derechos lo llamamos negociación colectiva, ¿sí? Y este vehículo que se llama negociación colectiva, pues debe en un momento determinado ventilarse a través de un proceso. Y eso es lo que repito, pues vamos a hablar de esas características de ese proceso en particular. La primera que yo les menciono, según el artículo 324 del Código de Trabajo, nos ubicamos si gustan ustedes, por favor, vamos allá a ver estas particularidades o estas características del Código del proceso colectivo. Vamos aquí dentro de lo que yo les expliqué o les planteé en la diapositiva, dice: todos los días y horas son hábiles. Artículo 324, último párrafo. Finalidad: ¿cuál es el objeto por el cual el legislador determinó que en el conflicto colectivo, que el proceso colectivo tiene como característica que todos los días y horas son hábiles? Vamos a conocer más adelante, muchachos, que por ejemplo hay plazos que el legislador estableció. Por ejemplo, lo comenté ya en una sesión pasada, se lo fija a las partes por horas. Por ejemplo, si la demanda colectiva adolece de algunas deficiencias, el juez de trabajo le va a fijar un plazo de hasta 6 horas. ¿Por qué? Porque aquí, vamos a ver dentro de la explicación, lo que interesa es atender en forma rápida e inmediata ese conflicto. Y aquí lo vemos en las finalidades: que las controversias se resuelvan lo más pronto posible para evitar la confrontación y la paralización de labores. Pensemos, muchachos, en un examen privado, su examinador le dirá: mire, joven, usted leyó el proceso y se dio cuenta del proceso colectivo. Sí, lo leí. Y se dio cuenta cómo están fijados algunos plazos dentro de la tramitación de ese proceso. Sí. Se fijó que hay plazos que en la mayoría de casos están fijados por horas. Sí, me fijé. ¿Y cuál usted cree que es esa razón? Pues la razón esencialmente es porque, dice, se busca que las controversias se resuelvan lo más pronto posible para evitar la confrontación y la paralización de labores. Vamos a ver, muchachos, acá dentro de la dinámica del proceso, dentro de cómo está regulado a partir del artículo 370 y ahorita les digo, del 374, cómo es que está regulado cómo está regulada esa tramitación. Y es que se recuerda que dentro de parte de la conversación teníamos en la sesión pasada o la anterior, está que
este proceso tiene la particularidad de buscar siempre esa solución conciliatoria al conflicto. Acá, como pasa en el proceso penal, hagan ustedes esta frase, que el proceso penal viene a ser la última ratio, o sea, la última opción que tienen las partes para acudir al sistema y buscar la solución de sus conflictos. Acá en el conflicto, propiamente en el proceso laboral, en los conflictos laborales, vemos como que lo último que está a disposición de las partes es una sentencia o laudo arbitral, una sentencia que va a ser dictada por, pues obviamente vamos a aprender cómo se integra este tribunal, quienes lo conforman, quienes están ahí representados. El laudo arbitral va a ser la última opción que van a tener las partes para solucionar el conflicto. Pero vamos a aprender que, por ejemplo, repito, si lo queremos ver así, dos terceras partes del proceso va encaminado a que las partes busquen esa solución conciliatoria. Siempre vamos a encontrar y tener esa opción. Y que repito, vean, yo se lo digo a las partes en mis audiencias, muchachos, la mejor solución al conflicto la tienen las partes en sus manos. Ellos son dueños de la solución, ellos tienen esa solución en sus manos. Complicaciones que genera desear, pues obviamente vamos a aprender cómo se integra este tribunal, quienes lo conforman, quienes están ahí representados. El laudo arbitral va a ser la última opción que van a tener las partes para solucionar el conflicto. Disculpen, pero un problema acá con el internet, con eso de que está lloviendo. Un problema acá y me sacó de la transmisión. Son los dolores de cabeza que da la tecnología. Disculpen, muchachos, pero pues vamos a dar un tiempecito para que la gente pueda conectarse nuevamente y continuar con nuestra transmisión. Parece pues, un problemita aquí con el internet y me cortó la transmisión y pues me tiró la opción de reiniciar y pues tuve que reiniciar nuevamente. Bueno, pues como les decía, muchachos, en lo posible siempre acá durante la tramitación del proceso, pero aquí se desconcentra uno con estos cortes, se genera esas opciones para que las partes tengan siempre a sus manos, al alcance de sus manos una solución a esos conflictos. Y eso mismo es lo que le da la razón de ser de esta característica, que repito, que en su caso la finalidad de que todos los días y horas se consideren hábiles, similar por ejemplo como pasa con la tramitación de los amparos, en las acciones de amparo, pues todos los días y horas son hábiles, y en su caso pues igual pasa en estos casos, porque acá lo que interesa es dar una solución lo más pronto posible. Al legislador le preocupó la idea de que en un centro de trabajo existiera un conflicto. Al legislador le preocupó la idea de que no hubiera una solución. Al legislador le preocupó la idea que la paz social que debe de imperar en un centro de trabajo se rompa. Esa preocupación hizo que el legislador estableciera, a la luz del último párrafo del 324, que todos los días y horas son hábiles. Veamos qué dice el 324. 324 dice: para la sustanciación, último párrafo, para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, ojo, que son solo los conflictos de carácter económico-social, porque vamos a aprender también que dentro del derecho procesal colectivo existe el proceso colectivo de carácter jurídico. Y pues su tramitación es dista de la que debe de realizar o la que se realiza en el caso de los conflictos colectivos de carácter económico-social. Entonces, regresando acá al párrafo, dice: para la sustanciación de los conflictos de carácter económico-social, todos los días y horas son hábiles. En ese contexto, pues, acá encontramos el fundamento a esa preocupación del legislador en torno a señalar que
todos los días y horas, en este caso, deberán considerarse como hábiles para la tramitación del proceso. Y vamos a ver otra característica conforme avancemos en el articulado. A los jueces de trabajo se nos ordena, se nos dice, señores jueces de trabajo, ustedes deben atender los conflictos colectivos de carácter económico o social por encima y de manera preferente por cualquier otro asunto. Es decir, se nos ordena que si tenemos otras audiencias, lo siento mucho, pero aunque a la gente no le gusta, no le parece, por el tema del tiempo que tienen de esperar en la tramitación, de esperar su audiencia, que se suspendan sus audiencias. Entonces, pero el legislador le cargó esa responsabilidad al juez de trabajo y le dijo: mire, señor juez de trabajo, usted me va a atender de manera preferente estos conflictos colectivos de carácter económico social. ¿Por qué? Porque debe de evitar la confrontación, porque debe de evitar la paralización de labores. Entonces, claro, puede generarse una paralización de labores de manera como una acción, una medida de inconformidad de parte de los trabajadores, por una situación que se esté vinculando, que se esté diluciando dentro del conflicto. Entonces, en ese contexto tenemos que tener bien claro que la idea de que todos, que en este tipo de procesos la tramitación sea que todos los días y horas son hábiles, pues es por eso mismo, para que se atienda de manera rápida, lo más pronto posible, evitando la confrontación y la paralización. Bueno, otra característica que vemos acá es que existe la combinación del conocimiento de las etapas por un juez unipersonal. Luego, la conciliación la conoce un tribunal pluripersonal y finalmente pasa de nuevo al control jurisdiccional del juez unipersonal para conocer las etapas de declaratoria de legalidad de justicia dentro del procedimiento de huelga. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a aprender, muchachos, van a ver ustedes acá que el trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social pasa primero por el conocimiento de una etapa que queda en manos del juez unipersonal. Voy a enseñarles, muchachos, esa etapa se abre, que aunque no está establecida en la legislación, pero existe una etapa de conocimiento jurídico que debe realizar el juez de trabajo de temas que se someten a conocimiento. Vamos a aprender, cuando ya veamos el articulado, voy a recalcar en estos aspectos, vamos a aprender que, por ejemplo, cuando se presenta el conflicto colectivo, van a conocer, muchachos, que hay acciones y hay etapas o hay acciones dentro de este proceso. Por ejemplo, el ir y notificar a las partes, hay un plazo que se le fija a los órganos, a los juzgados de trabajo para que notifiquen ese conflicto colectivo. Hay un plazo para que la parte patronal designe sus representantes y eso es así rapidito. El tema es que ya designados, el juez convoca al tribunal y se integra al tribunal y le entran a la conciliación. Pero en la legislación no está establecida esa etapa de conocimiento jurídico de algunos aspectos que siempre es importante sean conocidos por el juez. Y aquí veremos más adelante, no voy a ahondar ahorita en esa situación. Pero, repito, de acuerdo a esta explicación, el proceso pasa por un conocimiento por el juez unipersonal. Posteriormente, este juez unipersonal convoca a los vocales para integrar el tribunal de conciliación y posteriormente el tribunal de conciliación, si fracasa su intervención, si sus propuestas conciliatorias no son aceptadas, regresa el proceso se desintegra el tribunal de conciliación, ya queda solo el juez de trabajo conociendo del tema de la declaratoria de legalidad de la huelga, declaratoria cuando se estalla la huelga en todo caso, o si se obliga a las partes a que vayan a un arbitraje obligatorio, pero son etapas que son conocidas y decididas por un juez unipersonal, por el juez de trabajo. Posteriormente vamos a ver si, por ejemplo, aquí con el tema de la huelga, por disposiciones particulares en algunos casos, el proceso deba derivarse a un arbitraje, pues el juez unipersonal, el juez de trabajo, va a convocar nuevamente a sus vocales para integrar un tribunal de conciliación. En ese contexto, igual, regresa un órgano, se integra un órgano jurisdiccional, digamos, múltiple, pluripersonal, o sea, son varias personas las que intervienen. Entonces, en ese contexto, por eso tiene esa particularidad. Se mezcla el conocimiento de un juez unipersonal por un órgano jurisdiccional pluripersonal. Posteriormente puede regresar, si fracasa la conciliación, a conocimiento del juez unipersonal, y si no se arregla esto por el tema de la huelga y todo, y se va a una etapa de arbitraje, pues ya otra vez regresa a conocimiento de un tribunal, de un órgano jurisdiccional pluripersonal. Pero esa es otra característica.
Seguimos. La siguiente dice, el juez de trabajo puede conocer de oficio, oiga, aquí, voy a leer acá, puede conocer de oficio al constarle el despido de un trabajador en un centro de trabajo emplazado, ordenando su reinstalación. Sucede lo mismo cuando se despide a un trabajador que participa en la conformación de un sindicato. Vean, muchachos, aquí yo les plasmo dos situaciones. La primera es típica, o puede darse dentro de un conflicto colectivo de carácter económico-social. Cuando el juez de trabajo le da trámite a la demanda colectiva, el juez de trabajo ordena y previene a las partes que se abstengan de tomar represalias uno en contra del otro. Les dice, muchachos, se van a estar quietos, perdón el término, pero es algo coloquial. Les dice, señores, acá nada de tomar represalias ni de estar afectando uno contra el otro. No, aquí yo juez de trabajo, estoy conociendo el conflicto. Ya lo sometieron a mi conocimiento. Yo les prevengo que, ojo, patrón, usted no va a andar despidiendo trabajadores. Trabajadores, ustedes no van a estar tomando represalias en contra del patrón. Son las prevenciones que dicta el juez de trabajo. En ese contexto, es típico, puede darse que el patrono, por un acto de capricho, rebeldía, qué sé yo, despide a un trabajador. Y acá se le da esa facultad al juez de trabajo, vamos a ver más adelante, que venga de acuerdo a lo que establece el artículo 380, que si el juez de trabajo conoce de que una persona de oficio, sin necesidad de que alguien se lo diga, el juez por alguna razón llegó al centro de trabajo, a una diligencia, por ejemplo, pues una diligencia que puede darse muy típica, que es la diligencia del conteo de los trabajadores que estén a favor del movimiento o a favor de la huelga. En ese contexto, el patrono el juez va a llegar y va a entrevistar a los trabajadores. Puede ser que un trabajador diga, mire señor juez, fíjese que ayer despidieron a 10 de nuestros compañeros y están preocupados. ¿Cómo así va? Ya te están diciendo, señor juez, que despidieron a 10 trabajadores. Y ojo, y tú como juez que conoces del conflicto, que tienes bajo tu control el conflicto, sabes que no diste autorización para despedir trabajadores. ¿Qué va a pasar? El legislador le dijo, mire señor juez, usted le va a dar facultades para que usted vaya, y si usted se entera de que un trabajador fue despedido sin autorización suya, usted inmediatamente lo reinstale. Es una facultad que se le da al juez dentro de ese poder que tiene para decretar, incluso, como repito, de oficio esas acciones. ¿Por qué? Porque acá se busca proteger al trabajador. Es típico que en estos conflictos colectivos, muchachos, existan acciones de represalia de la empresa. Es natural hasta cierto punto. Se puede decir hasta común, mas no debería ser normal, porque si la intención es que las dos partes jalen para el mismo lado, pues obviamente las dos partes se van a preocupar porque exista una paz dentro del centro de trabajo. Pero bueno, resulta que acá se le dice al juez, se le da esa facultad. Señor juez, usted de oficio puede actuar. ¿Se recuerdan que hablábamos incluso del tema de uno de los principios, saludcita para el cafecito, uno de los principios que era el tema de la imperatividad, el tema de que pues, el juez va a intervenir sí y solo sí se ha planteado la demanda colectiva, pero si no está planteada, el juez no va a tener intervención. Aquí se rompe, acá ya está planteado, obvio, ya está planteado el conflicto colectivo, entonces ya se abre la posibilidad para que el juez conozca aún de oficio estas situaciones. En ese contexto, pues el juez puede decretar esa reinstalación en forma inmediata. De hecho, se ordena que sea en forma inmediata. ¿Sí? Veamos, repito, el 380 lo leeremos más adelante al respecto. Siguiente característica. En el trámite del conflicto colectivo de carácter económico-social no es exigible la asesoría profesional. ¿Se acuerdan que lo veíamos en el tema del principio de economía procesal? No se exige en este trámite del conflicto colectivo. Oiga, sí lo es en el caso del asunto en el arbitraje. Ya cuando está establecido, ya cuando ya avanzamos de entradita, plantear el conflicto colectivo, van los trabajadores, los trabajadores, incluso hasta de manera oral pueden llegar los tres y presentar la demanda colectiva. Pueden hacerlo, no es necesario incluso que sea por escrito, no es necesario que vayan asesorados por abogado, pueden ser ellos tres o los tres o las personas o los trabajadores que sean designados por la asamblea como representantes en el caso de un sindicato, van a comparecer y no es necesaria la presencia o la asesoría de un abogado, a diferencia de cuando ya está avanzado el proceso, y vamos a encontrar por ahí más adelante la justificación, por ahí se lo recordaré cuando lo veamos, cuando deban de estar asesorados por un abogado. Eso sí se exige ya cuando estamos en la etapa del arbitraje. Antes de eso, no.
pueden comparecer las partes sin necesidad de que haya un abogado que les asesore. Siguiente característica, la integración, oigan, de los tribunales de conciliación y de arbitraje se hace con un juez de derecho y 2 jueces legos o de hecho. Vean, el legislador, vean algo. Tal vez ustedes ya tenían idea de esto, conocimiento de esto, pero pues tal vez se cuestionaron, bueno, ¿por qué? ¿Por qué si se va a integrar el tribunal de conciliación, ¿sí? ¿Por qué los vocales, incluso hasta es prohibido que los vocales tengan el título de abogados? Vamos a ver ahí más adelante que es prohibido, y repito, que los vocales que van a integrar el tribunal de conciliación o el tribunal de arbitraje, es prohibido que sean abogados. Y es que la intención de la razón esencial de esto, muchachos, es que el legislador, vean, en etapa de conciliación, las propuestas conciliatorias, primero, es necesario que haya alguien que conozca de derecho. ¿Por qué razón? El juez, es el juez. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas cuestiones legales que no se tienen que olvidar. Y es de que, por ejemplo, por el principio de progresividad o no regresividad de las normas, tenemos que advertir que hay derechos que no son, que no van de regreso, que no van para menos. Los derechos laborales, era lo que les decía hace un rato, tienen que ir siempre para más, tienen que ir creciendo, tienen que ir evolucionando. En ese contexto, obviamente, esto no lo va a saber una persona que no tenga conocimiento de leyes. Nosotros los jueces pues lo tenemos obviamente por nuestra formación, la especialidad, etcétera, etcétera. Ustedes como que ya estudiantes ya lo saben, futuros profesionales ya lo saben. El derecho al trabajo va para adelante, tienen que ir creciendo. Es la naturaleza evolutiva de los derechos laborales, ¿sí? ¿Por qué? Porque también así van creciendo las necesidades, es obvio. No, por ejemplo, el salario, el tema del salario. El salario mínimo de hoy obviamente no es el mismo de hace 15 años, 20 años. ¿Por qué razón? Porque el costo de vida de hace 20 años era mucho menor. Me acuerdo, todavía conocí, ustedes dirán, pues ni tan, pero por ejemplo yo compré todavía panes de ¿cómo? De a centavo, de a 3 por 5. Fíjense que yo, que recuerdo, tengo uso de recuerdo, de razón, compré gaseosas de a 12 centavos. Y ahí subieron a 15, luego a 18, luego a 22, y eran unas gaseosotas, así que alcanzaba, 1 litro alcanzaba para 5. Ahora resulta que el doble no alcanza para 5. Es porque pues, los envases los están haciendo más gruesos, pero pues, esa es otra historia. Pero el punto es lo que yo les digo, es que así van creciendo las necesidades también. Obvio, las posibilidades también tienen que ir creciendo. Entonces ahí es donde se genera ese crecimiento, esa necesidad, obvio. Pues así como van creciendo las necesidades, tienen que ir creciendo las posibilidades. Se va incrementando el salario, etcétera, etcétera. Bueno. Pero todo esto lo traigo a colación. ¿Por qué, muchachos? Vean, en los tribunales de conciliación, cuando el conflicto llega a conocimiento de ellos, lo vamos a ahondar en próximas sesiones, la propuesta que hacen ellos, ¿sí?, es basada a su leal saber y entender. El tribunal no va a dar una propuesta basada en disposiciones jurídicas. Al tribunal le van a plantear un problema. Y generalmente este problema va a referirse a aspectos económicos, de mejoras, de carácter incluso, repito, sociales, económicas. Entonces, obviamente, o sea, ¿qué tiene que ver las leyes en estas propuestas económicas? No mucho, porque es más la necesidad. Entonces, el legislador dijo, bueno, el tribunal de conciliación lo vamos a dejar integrado así. Va a estar el juez, que es el único que va a tener que saber de leyes, y él va a orientar a los otros dos. Y los otros dos que sus experiencias de vida, sus conocimientos, es lo que va a permitir en algún momento aderezar la propuesta, fundamentar su propuesta. Igual que en el tribunal de arbitraje. El tribunal de arbitraje, igual, pues llega un representante del sector laboral, de los trabajadores, un representante del sector de los patronos, y se integra junto con el juez por esa misma naturaleza tripartita, el derecho al trabajo, que implica tripartita, 3 partes, que implica la participación del Estado, representado por el juez, de los trabajadores, designados por
representados, valga la redundancia, a través de los representantes designados por las organizaciones de trabajadores, y en el caso de los patronos, pues designan a sus representantes por las organizaciones patronales. Entonces, ellos designan sus integrantes. Entonces, ellos, al momento de hacer las propuestas, primero lo harán de acuerdo a su leal saber y entender. Entonces, esa es la razón esencial por la cual se exige o se advierte que o se hace necesario que los vocales que van a acuerpar al juez al momento de integrar el Tribunal de Conciliación, que van a acuerpar al juez al momento de integrar el Tribunal de Arbitraje, van a hacer esa propuesta basadas únicamente en su leal saber y entender. ¿Estamos? Entonces, esa es la justificación por la cual. Oigan esto, la siguiente característica. No es vinculante, oigan bien, lo recomendado por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga. Ok, vean esto. ¿Por qué? Bueno, voy a terminar de leer el contenido para explicarles. Dice, sí, aquí me falta una tilde, perdón, pero la comisión de estilo me falló y revisión. Dice, sí lo es con respecto a la sentencia que deba dictar el Tribunal de Arbitraje. Es decir, aquella recomendación del Tribunal de Conciliación que se le denominaba pliego de recomendaciones que se hace a las partes, sí es vinculante para la sentencia arbitral. Veamos artículos 385, 386 y 387. Los invito a que ustedes lo lean en su casa. En nuestra clase lo leeremos más adelante al avanzar en el desarrollo del proceso colectivo. ¿Sí? Bueno, ahorita no vamos a invertir tiempo en darle lectura. Repito, dice, no es vinculante lo recomendado por el Tribunal de Conciliación con el procedimiento de huelga. ¿Por qué razón? Vean. El proceso advierte la participación, reitero, de un Tribunal de Conciliación. A él se le va a plantear el conflicto. Él va a escuchar, y lo vamos a ver ahí más adelantito, va a escuchar a las partes, va a escuchar a los trabajadores, qué es lo que piden, cuáles son sus peticiones, va a escuchar al patrono, porque va a decir el otro tiene que llegar con sus delegados y decir por qué puede o por qué no. Bueno, por qué puede, pues no se necesita mucha explicación, pero sí más por qué no puede cumplir con los requerimientos de los trabajadores. ¿Sí? En ese entendido, el tribunal va a escuchar, se va a reunir y va a deliberar. Los tres van a decir, miren muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué recomendamos? Muchachos están pidiendo el 50% del aumento, el costo de la vida, hace 5 años que no tienen aumento, que nos sugerimos que sea un 20%, porque pues también hay que ver las posibilidades de la empresa. Miren, muchachos, están pidiendo una guardería, o están pidiendo, los pobres ya no tienen, si son trabajadores del campo, miren, ya no tienen botas, ya no tienen sombreros, ya no tienen cosas que estén pidiendo los trabajadores, o empleados de seguridad. Miren, muchachos, resulta que los pobres empleados, los pobres custodios tienen que comprar ellos, qué sé yo, el lubricante para que sus armas estén aceitadas, cuando es una herramienta de trabajo y es responsabilidad del patrono darles esos insumos. Pues creemos que sí es justo que les den esos insumos. Entonces el tribunal hace esa plática, esa llamada deliberación, y va a hacer sus propuestas. Bueno, les dice, señores, las propuestas del tribunal son estas y estas. Bueno, estas propuestas quedan asentadas en un acta y el tribunal, esa acta va a quedar ahí dentro del proceso, ¿sí? Con sus recomendaciones. Las partes dirán si no las aceptan, y en este caso, si no las aceptan, pues se van al procedimiento de huelga. En el procedimiento de huelga vamos a aprender que pasan por 2 etapas. La primera, que es la declaratoria de legalidad del movimiento. Vamos a ver qué aspectos deben de ser necesarios para considerar que el movimiento promovido por los trabajadores, el movimiento de huelga, es legal. Si se cumplen los requisitos que establece la ley. Se declara que sí, pues se le invita a los trabajadores a que tienen 20 días para estallar la huelga, estallan la huelga. Luego viene una segunda parte dentro de ese procedimiento de huelga, que es declarar la justicia del movimiento, es decir, declarar si el movimiento es justo o no. Porque una cosa muy distinta es que sea legal al cumplir los requisitos que establece la ley, pero otra cosa es que sea justo, es decir, justo o injusto se va a determinar esto en la medida en que se establezca si los trabajadores tienen razón de pedir las cosas que están pidiendo, y el patrono pueda tener o no la razón para oponerse a otorgar estos requerimientos. En esa medida es que se va a declarar la justicia o injusticia del movimiento. Ojo,
Y aquí el legislador, y aquí lo vamos a ver más adelante, o aquí yo les cito los artículos, repito, léanlos ustedes en su casa, por favor. Acá el legislador dijo, bueno, las recomendaciones del Tribunal de Conciliación no van a ser vinculantes. Ojo, vinculantes. Pueden servir de parámetro, ¿sí?, para el tema de la huelga. Puede ser que el juez a la hora de declarar la legalidad de la huelga tenga en cuenta algo que sugirió el tribunal y vea que sí, el patrón no podía cumplir con esa sugerencia, pero se encaprichó y no quiso. Bueno, entonces el movimiento es justo. Siga la huelga. Y ahí vienen otras medidas, ¿sí? Pero puede ser que diga no. Repito, no es vinculante, o sea, puede tomarlo en consideración, pero lo que recomienda el tribunal no obliga al juez al momento de decidir sobre la legalidad o la justicia o injusticia del movimiento. Entonces, lo recalcaremos más adelante y veremos a detalle estas, cómo es que vemos ya plasmado dentro del proceso estas características. Siguiente, el Tribunal de Arbitraje puede fallar más allá de lo pedido. Es una sentencia ultra petita, artículo 403 del Código de Trabajo. El Tribunal de Arbitraje puede considerar, por ejemplo, muchachos, los trabajadores pidieron, ¿qué pudieron haber pedido los trabajadores? Bueno, en temas económicos casi no se salen. Pero, por ejemplo, resulta que los trabajadores solo, por ejemplo, el campo, pidieron solo 4 pares de botas y 4 machetes. Pero resulta que es necesario que esa cantidad no alcanza. Entonces, miren, muchachos, les vamos a dar, además de los 4 pares de botas, les vamos a dar 6 machetes y 4 limas. Porque ¿con qué le van a hacer filo a los machetes? Por ejemplo, soluciones, o sea, ejemplos sencillos, prácticos. Ustedes dirán, pero es que eso nunca pasa. Pues sí pasa, ahí está del país, es la realidad. Esas necesidades son las que motivan estos conflictos colectivos. Entonces, hay que considerar esa circunstancia. Entonces, el juez, o sea, el Tribunal de Arbitraje puede resolver más allá de lo que pidieron los trabajadores. No lo olviden. Es una facultad que le da el legislador. Disculpen, jóvenes, solo quiero ver algo. Tendré que terminar antes. Bueno. Dice, otra característica. La apreciación y valoración de la prueba se debe hacer de acuerdo al sistema denominado leal saber y entender de los jueces, artículo 403, final, primer párrafo y segundo párrafo. Apreciarán la prueba sin tener que sujetarse a las reglas del derecho común. La apreciación es más flexible. Rebasan la sana crítica, se debe aplicar en los de conciliación y arbitraje. Vean, muchachos, ¿qué explicación merece este párrafo? Vamos a ver, por ejemplo, cuando se va a emitir la sentencia o el auto arbitral, los miembros del Tribunal de Arbitraje, ellos sí van a tener que verificar prueba, documentos, escuchar incluso a veces peritos o testigos, según lo que vamos a aprender. Estas pruebas que se van a incorporar dentro de un plazo que está establecido en el código, ellos la van a tener que valorar. El Tribunal de Arbitraje va a tener que hacer una valoración de esta prueba. Y esta prueba, dice, se va a valorar de acuerdo a su leal saber y entender. Es decir, recuerdan lo que les decía hace un rato de cómo se integran los tribunales de arbitraje y conciliación. En el caso del tribunal específico del Tribunal de Arbitraje, ellos van a hacer esa valoración de esa prueba, ¿sí? Van a analizar esta prueba y la van a valorar de acuerdo a su leal saber y entender, de acuerdo a lo que en su momento su conocimiento y su conciencia les dicte. Así determinó el legislador que deben ellos de valorar las cosas, las pruebas principalmente. Por último, tenemos los efectos de las resoluciones a lo largo del proceso colectivo se extienden a terceros que no participaron en el movimiento, incluso a aquellos futuros trabajadores. El conflicto colectivo, la decisión que se tome allí, el resultado, la propuesta, el arreglo al que puedan llegar las partes a través del arreglo directo, a través de la vía directa, a través del Tribunal de Conciliación, firmar un convenio, firmar un convenio. Esas decisiones, dice, van a afectar, se extiende a terceros que no participaron en el movimiento. Recuérdense que el conflicto colectivo puede ser que haya un grupo de trabajadores que esté apoyándolo, pero puede ser que haya un grupo que diga, mire, yo no me quiero meter a clavos, ustedes échenle ganas, pero yo no me meto. Pero ojo,
pero los beneficios que sí se obtengan van a beneficiar a todos. Ojo, que no es solo para uno. El tema es que estos beneficios son para todos los trabajadores, incluso a futuros. Por ejemplo, incluso los no contratados, los trabajadores no sé si han visto, han tenido la oportunidad, pero los invito a que vean los pactos colectivos que generan condiciones y beneficios, incluso abarcan a los que todavía no son trabajadores. Cada nuevo trabajador ya va a entrar con esos beneficios, ya ese va a ser su mínimo de derechos. Y por último, para concluir las características, dice: el principio de la carga de la prueba se aplica atenuadamente, puesto que concede a los tribunales competentes facultades para interrogar, hacer comparecer coactivamente a las partes y a terceros para ordenar y producir pruebas. Acá advertimos algo. Por ejemplo, vamos a dentro de la lectura que hagamos de nuestros artículos, vamos a ver que, por ejemplo, si algunos delegados no quieren llegar, se encaprichan y no llegan, el tribunal puede ordenar su conducción por medio de la fuerza pública, los obliga a que lleguen a la audiencia. Incluso, por ejemplo, pues, si desobedecen, puede irse incluso una denuncia para un juzgado de paz competente para que conozca por el delito de desobediencia, o al Ministerio Público si la sanción es de prisión. En ese contexto, pues aquí vamos a conocer, dentro del trámite del proceso, dentro de la lectura que hagamos del articulado, vamos a conocer esas facultades que van a tener los integrantes de los tribunales. Incluso dice facultades para interrogar, traer a la vista documentos. Vamos a ver que, por ejemplo, el tribunal de arbitraje va a tener la facultad de ordenar que se traigan a la vista dictámenes que puedan emitir alguna oficina pública. En ese contexto, pues hay que considerar que está esa facultad también. Jóvenes, me voy a ver en la necesidad de concluir acá. ¿Por qué razón? Primero, estoy viendo que ya solo tengo el 5% de carga en mi celular. Si conecto mi celular, lo pongo, usted dirá, pero ¿por qué no lo pone a cargar? El problema es que si conecto acá el celular, y me ha pasado en anteriores ocasiones, si lo conecto, me cierra la transmisión y tengo que abrir otro. Entonces no quiero perder las inquietudes que ya pudieron haber escrito ustedes, las cuales voy a ver en este momento. Creo que no hay comentarios. No hay comentarios acá. Permítanme un segundo. Permítame. Por favor, dile a tu mami si me puede prestar su teléfono para ver qué preguntas habían en la transmisión anterior. Por favor, perdón, chicos. Pero no, es que en la transmisión anterior sí había unos comentarios, pero lamentablemente se cerró esa transmisión. Y ahorita no veo ningún comentario o pregunta, pero sí quisiera responder las anteriores, y lamentablemente 3% tengo de carga en el teléfono, y antes de que se me cierre y poder subir esta clase para que quede en mi página, solo voy a tener que concluir antes de que se me apague el celular. Disculpen, oye, más adelante voy a reponerles el tiempo. Primero Dios, el miércoles trataré de empezar a las 5 de la tarde. Les aviso de una vez, empezaría a las 5 de la tarde el próximo miércoles para reponer este tiempo que no tenemos el día de hoy, pues me veo en la necesidad de concluir ahorita la clase acá. Solo a ver los comentarios, por favor, de la primera transmisión, por favor. Pero no se ve como tal, solo me sale teléfono final. Pues andate hasta el final. Ahí está. Gracias. Perdón, gracias. Bueno, aquí saludaba a Rafa Pérez, Wendy Márquez, Elma Machía, Carla Rivas, David Acabal. David, pues gracias, aquí estamos a la orden, David. Iniciar, hola Nisi, gusto saludarte igual. María Bautista, Peter Alexander Salán, buenas tardes. Alejandra Maldonado, gusto saludarte igual. Juan Macux, buenas tardes. Otto Alejandro Sierra Palencia, un gusto saludarte, Milik, un fuerte abrazo. Jackie Ruiz, hola Milik, buenas tardes igual, gusto saludarte. Wendy Márquez, Marlene Reyes, hola Marlene, gusto saludarte igual. Patti Trisha Castillo, gusto saludarte. Bendiciones a ti también. Tony Delgado, saludos. Y Helen Soto, bendiciones. Hasta acá estaban los saludos, y aquí no aparece pues ahorita ninguno. Pues bueno, entonces en ese sentido pues no me queda más que agradecerles, muchachos. Alex Reyes, una consulta, ¿qué son los jueces legos o de hecho? Bueno, los jueces legos o de hecho son jueces que son llamados por la ley así, puesto que no tienen en teoría o no deben de tener
conocimientos jurídicos. Son jueces que van a resolver de acuerdo a su conocimiento, o sea, no de acuerdo a las leyes. Estos jueces legos o de hecho van a resolver cuestiones de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su conocimiento. Más no, ¿qué era lo que hablaba? Vean, es que lo que se discute esencialmente en los conflictos colectivos, ¿qué es? Beneficios o mejoras de carácter económico-social. Y estas no están sujetas en algún momento a alguna disposición jurídica, son cuestiones de la vida común, de la vida cotidiana, de las necesidades cotidianas. Entonces, estos jueces tienen esta particularidad, se les llama así puesto que son jueces legos designados por el legislador. Pasa algo muy similar, por ejemplo, con los tribunales comunitarios, los juzgados de paz comunitarios, ahí están integrados también por 3 jueces, 2 incluso, la particularidad distinta que allá los 2 vocales son designados por la misma comunidad. El juez titular, el juez presidente, digámoslo así, es designado por el organismo judicial. Al igual que acá, pues acá el Código de Trabajo es el que designa quién es el juez presidente, digámoslo así, del Tribunal de Conciliación, y en el caso de igual manera en los vocales o el Tribunal de Arbitraje. ¿Oye? Espero haber dado respuesta a tu inquietud, Alex. Cualquier cosa igual me escriben, primero Dios. Si tienen alguna inquietud, me la mandan, y primero Dios en la próxima clase tendré el cuidado de tener cargado mi celular. Antes de que se me apague, me despido de ustedes, que Dios les bendiga, Dios primero, nos vemos el día miércoles, 5 de la tarde. Que Dios les guarde. Hasta pronto.